Vamos a leer Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis, dice Jesús, en el lugar santo, la abominación asoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan. Es decir, cuando vean la abominación desoladora o asoladora, es el tiempo de huir. Ahora, Lucas lo expresa de una forma distinta. Lucas 21 y el versículo 20 y 21 nos dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es decir, la abominación asoladora tiene que ver con los ejércitos, las legiones romanas que circundaron la ciudad de Jerusalén. Así que dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, aquí está lo mismo que leímos en Mateo 24, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Ahora, ¿qué fue esa abominación asoladora? ¿Qué tenían los ejércitos romanos que era la señal para los cristianos, los fieles que estaban en la ciudad? Elena White, en El conflicto de los siglos, página 25, explicó un poco más lo que fue la señal. No solamente fue que la ciudad fue circundada por los ejércitos o las legiones romanas. Hubo algo más. Dice en El conflicto de los siglos, página 25, tan pronto como los estandartes idólatras, no solo son los ejércitos, los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Es decir, la señal era cuando los soldados romanos tomaban sus estandartes y los clavaban en el suelo. Ahora necesitamos saber algo sobre los estandartes romanos. Los estandartes de los romanos tenían un águila con las alas extendidas, con la cara del águila mirando hacia la derecha. En las garras el águila tenía flechas y alrededor del águila se encontraba una guirnalda circular dorada que representaba al dios Sol Mitra. Flavio Josefo, quien fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén, dijo algo muy interesante en cuanto a lo que hacían los romanos con sus estandartes. Según Josefo, los soldados romanos enterraban en el suelo sus estandartes en representación del dios Sol. Luego se arrodillaban y les rendían a los estandartes adoración. Estaban adorando, en otras palabras, al dios Sol. Cuando los que estaban en la ciudad, que eran fieles a Dios, vieran esa señal de los estandartes romanos y los soldados adorando al dios Sol, era la señal de que los cristianos debían huir. Pero la pregunta es, ¿cómo podían huir si la ciudad estaba sitiada por los ejércitos romanos? En El conflicto de los siglos, página 29, encontramos la explicación y luego les voy a leer una cita de Josefo donde él dijo lo mismo. Dice así: después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, esto es en el año 66, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, es decir, los que estaban en la ciudad estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Es decir, Cestio Galo con las legiones romanas se fue, cuando todo parecía que la ciudad iba a caer. Flavio Josefo escribió lo siguiente:
sin haber recibido desgracia alguna y sin ninguna causa en absoluto, Cestio se retiró de la ciudad. Cuando Cestio se retiró, los judíos infieles que estaban en la ciudad dijeron: ve, los profetas nuestros tenían razón. Mire, Dios está asustando las legiones romanas, están huyendo. Y los judíos apóstatas dentro de la ciudad se fueron tras las legiones romanas, y las legiones romanas sufrieron muchas bajas. Pero mientras Cestio Galo se iba con las legiones romanas, los fieles cristianos que habían visto la señal huyeron de la ciudad, y no murió ni un solo cristiano en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, porque habían visto la señal, los estandartes, cómo los soldados romanos se habían inclinado para adorar al dios Sol representado en el estandarte, y huyeron. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la segunda aplicación en el tiempo del fin? Ahora vamos a ver cómo se aplica esto al final de la historia, porque vimos que Mateo 24 tiene una doble aplicación. Yo tengo aquí en mi bolsillo un billete de $1. Voy a hablarles por unos momentos sobre el billete de $1, especialmente la parte de atrás del billete, donde dice one, palabra uno en letra bien grande. Encontramos dos círculos en la parte de atrás del billete. Estos dos círculos son los dos lados del gran sello oficial de los Estados Unidos. Todas las proclamaciones presidenciales, legislativas y judiciales tienen que llevar este sello para que sean auténticos y para que sean ley. Van a encontrar en el primer lado de este sello, que está en el billete de $1, dicho sea de paso, este sello fue adoptado en 1782, solo 6 años después de la Declaración de Independencia en 1776. En un lado se encuentra una pirámide inconclusa. Encima de la pirámide está un ojo, se conoce como el ojo de la providencia, y saliendo del ojo se ven los rayos del sol. Se encuentra también al pie de esa pirámide el año 1776 en números romanos, muy significativo. Además de eso aparecen 2 inscripciones en latín, el idioma oficial del Imperio Romano. Arriba está la expresión annuit coeptis, que significa Él ha favorecido nuestra empresa. Abajo se encuentra la inscripción Novus Ordo Seclorum, que significa nuevo orden mundial. Y ustedes pensaban que el nuevo orden mundial es una cosa más reciente. No, va a la misma raíz y la fundación de los Estados Unidos. Eso es en un lado. Ahora, ¿qué tal en el otro lado? El otro círculo tiene un águila con las alas extendidas, mirando hacia la derecha, con garras, con flechas en sus garras. Encima de esa águila está el sol irrumpiendo a través de las nubes. Y abajo, más bien por encima del águila, aparecen las palabras e pluribus unum, es decir, de los muchos uno. Mis queridos hermanos y amigos, los historiadores documentan que los Estados Unidos obtuvo su sello oficial directamente del Imperio Romano, lo que estaba en el estandarte de los romanos. Ahora quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía, a donde Ellen White hace la conexión entre la adoración del sol por parte de las legiones romanas en los estandartes y lo que va a pasar al final de la historia en el mundo cristiano. Leo primero
de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426 y 427. Dice así: así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, está hablando de la apostasía con respecto al domingo, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, está hablando de los Estados Unidos, nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Es decir, la abominación asoladora es la última señal antes de cerrarse la puerta de la gracia. Sigue diciendo, los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. En otra cita en el mismo libro, tomo 5 de los Testimonios, página 439, Elena White escribió: no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y ahora fíjense la comparación. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, asimismo la asunción de poder por parte de nuestra nación, es decir, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Y luego viene la huida. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Todavía no se ha levantado en los Estados Unidos esta señal, pero la pandemia ha llevado a ministros protestantes y a sacerdotes católicos a abogar por una ley dominical para darle un descanso al medio ambiente y resolver el problema del cambio climático, para darle descanso a la familia, a los pobres y a los trabajadores. Tengo montones de artículos escritos en revistas y también escritos en libros donde están abogando por un día de descanso para bien del medio ambiente, la familia, los pobres y los trabajadores. Inclusive, el Papa Francisco ha abogado en favor de una ley dominical también por estas causas. El conflicto final es más profundo que un conflicto sobre días. En realidad, es una prueba de qué autoridad una persona acepta. Si yo guardo el sábado, estoy confesando que obedezco la autoridad de Dios, quien estableció el sábado. Si observo el domingo, estoy diciendo que acepto la autoridad del sistema que dice haber establecido el domingo como día de reposo. Detrás de los días está ¿cuál autoridad acepto yo? ¿La del Creador y su sábado o la del papado y el domingo? Día establecido por los seres humanos. Así que la abominación asoladora, al final de la historia, es cuando se imponga el día del sol, que será la gran prueba final para el mundo. Cuando se vea esa señal, se va a dividir el mundo en dos grupos, como sucedió con Jerusalén con los estandartes romanos. Los apóstatas quedaron y los fieles salieron. De la misma manera, al final de la historia, los apóstatas van a quedar y los fieles van a salir de Babilonia, como dice en Apocalipsis el capítulo 14 y también el capítulo 18.